Regresando a los temas sobre el personal, en este módulo número 10 de Dirección Avanzada tocaremos otro tema importante que tienes que considerar como empresario. ¿A qué nos referimos a esto? A la administración de tus sueldos y salarios. Muy importante, una vez de que ya seleccionaste a la persona, que ya hiciste una contratación por ella, tienes que determinar cuál es el sueldo que estará percibiendo esta persona. Recuerda de que el salario no es solamente la retribución en dinero que está teniendo esta persona. Hay diferentes aspectos, tanto prestaciones de la empresa como obligaciones de la ley que te dicen que se tienen que pagar algunas circunstancias especiales. Durante esta sesión podremos ir viendo cada uno de estos apartados en especial. Vamos a iniciar con la definición de qué se considera salario. El salario se integra por los pagos hechos en efectivo, por la cuota diaria de trabajo, las gratificaciones, las percepciones, las primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su obra. ¿A qué quiero llamar esto? Como ustedes saben, en nuestras empresas hay una serie de actividades económicas que se realizan. ¿Cómo definir si va a ganar una persona 10,000, 15,000, 20,000 pesos? Si este salario es bruto, si ya es un salario integrado, vamos a hacer una definición de cada uno de ellos. Un salario bruto, a lo que nos referimos es la cantidad real que está recibiendo esta persona. Todos los montos que se le va a dar a este trabajador por sus actividades. La primera prestación, el primer ingreso más bien que tiene un trabajador es este sueldo. La compensación económica, el dinero. En muchas de nuestras legislaciones, la única forma en que se le puede pagar al trabajador es vía efectivo. Y efectivo dado en propia mano. Hay algunas legislaciones que ya permiten que se pueda depositar en alguna cuenta bancaria a la persona. Hay legislaciones que también autorizan que se pueda pagar vía cheque. Ya la mayoría de nuestras legislaciones son modernas, que permiten una serie de formas en que se le puede pagar a la persona. Pero es la primera retribución, un sueldo en dinero. Dentro de las prestaciones que puede tener cada uno de nuestros trabajadores, se pueden integrar una variedad de ellas. ¿A qué nos referimos? A que pueden recibir alguna otra forma de compensación por su trabajo. Uno de los más difundidos a nivel internacional son las compensaciones vía cheque, pero cheque que tiene una finalidad en específico. Estos cheques los llaman vales, vales que tienen un significado especial. Se le puede dar a un trabajador vales en especie para gasolina, para ese uso en específico. Puede haber vales de restaurante, puede haber vales de despensa. Cada uno de ellos tiene unas características especiales, pero también cada uno de ellos se puede integrar dentro de este gran marco global que sería el salario integrado de esta misma persona. Si tú estás entregando este tipo de vales, contacta a las empresas especialistas dentro de tu país para que te puedan distinguir qué beneficios, tanto fiscales como laborales, existen de que puedas otorgar esta prestación en especie. En algunos países, todos los tipos de vales genéricos que existen pueden ser deducibles. En algunos países, a lo mejor nada más lo que es correspondiente a despensa o alimentación podrán ser deducibles de tus gastos. Entonces, en este sentido, contacta y conoce cuáles son las regulaciones que se tiene en esta materia. Como empresario también podrás entregarle otra serie de prestaciones diferentes a este salario que es en dinero o a estas prestaciones que podrían ser estos vales. Los seguros. Tú también puedes llegar a asegurar a uno de tus trabajadores por su fallecimiento o puedes llegar a asegurar a un trabajador por enfermedades, por riesgos de trabajo.
Cada uno de estos seguros tiene diferentes formas de aplicación en nuestros países. Pero tú tienes que ser consciente de que si contratas un seguro, ¿para qué lo estás contratando? En muchos de nuestros países, muchas de nuestras legislaciones, se tiene el seguro social, que es una obligación que nosotros tenemos como patrones de que se inscriba al trabajador y se pague por este seguro social, que es un seguro social público. Algunas empresas, para motivar a sus trabajadores, buscan contratar estos seguros de salud privados, donde una aseguradora o una empresa especialista en brindar atención médica se contratan sus servicios para toda nuestra planta productiva o en algunos casos para algunos puestos muy en específico. Aquí en algunos momentos diferenciamos entre lo que es el trabajador soldado, el de base, el que puede llegar a estar sindicalizado, y el otro trabajador, el trabajador que llamamos de confianza. La diferencia entre el sindicalizado y el de confianza es que el sindicalizado pertenece a un sindicato en específico, está afiliado a ese sindicato. El trabajador de confianza no tiene una relación directa con los sindicatos. Esa es nuestra gran diferencia. Entonces, en algunas de nuestras empresas lo que se acostumbra es que al trabajador sindicalizado, mientras no exista algún contrato colectivo de trabajo que lo indique, es muy seguro que no le vayas a contratar algún tipo de seguro especial. Al trabajador de confianza, aquel que es más cercano a la actividad, aquel directivo, aquel administrador que necesitas que sea en este tipo de trabajo, seguramente le vas a intentar contratar algún seguro especializado, muy en específico sobre seguros de gastos médicos mayores. Esta es otra prestación que puedes dar a tus trabajadores, la seguridad. No todos nuestros países sabemos que tienen un excelente servicio médico público. Si queremos estar tranquilos y de una forma motivar a nuestros trabajadores, podemos contactar y contratar a una empresa que se dedique a esto y que pueda otorgar estos tipos de prestaciones. Tanto desde el seguro más sencillo, en donde se te asigna una red de médicos generales para que puedan atender a tus trabajadores, como el seguro médico de gastos médicos mayores, en donde las operaciones mayores que tengan tus trabajadores serán cubiertas de cierta forma. Este es otro tipo de prestación que tienes que considerar si lo otorgas o no. Recuerda que cada uno de tus trabajadores te va a costar algo diferente. Otra de las cuestiones que tienes que tomar en cuenta es si les vas a dar algún tipo de bono. Estos bonos se pueden lograr por productividad, por ventas, por objetivos logrados. Si dentro del contrato dijiste que parte del ingreso que tendría el trabajador sería vía bonos, entonces tú tienes que definir cuáles son las políticas de estos bonos, de estos incentivos. Si serán entregados y calificados mensualmente, si el trabajador tendrá que llegar a un rango de ventas tal para que pueda obtener este bono, si es un bono por productividad que se paga de forma cuatrimestral según los resultados. Es otro elemento que tú tienes que tomar en cuenta para determinar si lo vas a integrar o no. Recuerda, como habíamos visto en sesiones pasadas, desde el contrato individual de trabajo tiene que quedar especificada la forma en que este trabajador va a poder recibir ingresos. Por otro lado, como se comentaba, existe una serie de prestaciones que tú como empleador estás obligado a darle a tu trabajador. Estas cuestiones en cada uno de nuestros países varía. Normalmente el que más aplica es sobre la seguridad social. Que puedan atender las instituciones de salud públicas a tu trabajador es muy importante. Y en la mayoría, por no decir en todas nuestras legislaciones, hay esta obligatoriedad. Tener a un trabajador afiliado a la seguridad social, al seguro social, es muy importante. Pero también te va a costar a ti como empleador. ¿Por qué?
Porque se determina un monto específico que se deberá de pagar en cada una de estas instancias. Si tú eres un empresario de alguna industria, a lo mejor tú tienes un tipo de riesgo específico. Para pagar la seguridad social te buscarán decir tu riesgo porque tengas trabajadores es tal. Tendrás que pagar tanto porcentaje de su salario integrado. Un salario integrado lo que es la suma de todas las prestaciones que se le está dando. Entonces, en este sentido, tú tendrás que determinar si esta persona es importante asegurar. Todos tus trabajadores deberán estar asegurados. Pero recuerda que el monto del aseguro que tú tienes con el gobierno depende de varias cosas. Entre esos, el riesgo que puede tener cada empleado por su actividad laboral. Existen una serie de seguros en varias de nuestras legislaciones que van desglosándose y que es un costo para la empresa, porque normalmente el trabajador o paga una fracción muy pequeña de su salario que se le retiene y la mayor parte de los que paga es vía el empresario. ¿A qué nos llamamos que estos seguros se tienen? En algunas de nuestras legislaciones existe el seguro por cesantía y vejez. Cuando un trabajador ya se retira por su edad avanzada, cada mes o cada bimestre, dependiendo de tu legislación, el patrón estará pagando una parte para este seguro en específico. En otras legislaciones también se contempla el seguro médico normal. Para que un trabajador pueda hacer uso de este servicio, tiene que estar al corriente de sus pagos. ¿Y quién hace estos pagos? El patrón. Existe otra serie de obligaciones sociales que tú tienes como empresario. En algunas de nuestras legislaciones también existe el ahorro para la vivienda. Si tienes esta obligación como patrón, entonces habrá un porcentaje del salario que se le paga que tú deberás de pagar a el instituto responsable de la vivienda. Por decir, en México es el 5% sobre el salario integrado. Entonces, no es una deducción que tú le haces al trabajador de su cheque. Es una prestación que tú adicionalmente al cheque tienes que estarle pagando a este instituto. También en los últimos años ha crecido la modalidad del seguro para el retiro. Este seguro para el retiro lo que busca es que los trabajadores ahorren una suma de dinero durante el transcurso de su vida productiva para poder solventar sus gastos cuando se retiren laboralmente. Desde el principio que trabajan, uno va a tener que hacer un pago especial, por decir en el caso de México es el 2% sobre el salario integrado de la persona, que el patrón va a tener que erogar y entregárselo al instituto responsable de esto. Muchos de nuestras legislaciones ya consideran a las administradoras de fondo del retiro para que uno haga las aportaciones a ellas. Teniendo unas estructuras más sofisticadas, pudiendo dar unos intereses más atractivos, muchos de nuestros gobiernos lo que dijeron es que el gobierno ya no se dedique a ahorrar esto, sino que exista una serie de empresas que administren estos recursos. Es muy importante que tu trabajador, cuando se inscriba, cuando lo contrates, si ya ha trabajado, que te indique cuál es su número, cuál es su cuenta, para que se pueda hacer depósitos a este medio. Si es un trabajador nuevo, en muchas de nuestras legislaciones se permita que él pueda escoger libremente en qué seguro de retiro se meta su dinero. Este depósito es muy importante. En el caso de México, como se comentaba, es el 2% sobre este salario. Otra de las cuestiones importantes que tienes que tomar en cuenta si se otorga o no son todas aquellas prestaciones diferentes. Gastos de viaje,
bonificaciones por pago de restaurantes. Toda esta serie de cuestiones que a lo mejor tu trabajador está haciendo, está pagando o está gastando, significa que si tú lo puedes bonificar o no, y si se le integra dentro de su sueldo o es una actividad de la empresa. Toda esta serie y gama de prestaciones que puede tener tu trabajador, es importante que los midas antes de decir, tú vas a ganar tanto. Recuerda, son dos aspectos. Uno es lo que es por ley, lo que se le tiene que pagar por ley, todas aquellas prestaciones que están regidas vía tu reglamentación local o nacional, y otro es lo que tú voluntariamente o para motivar a tus trabajadores se les está dando. Revisa muy bien la legislatura. En muchas de nuestras legislaturas no solo se pide que se pague el salario, sino existen algunas obligaciones. En el caso de México, se te pide que se le pague un aguinaldo a final de año. ¿Qué es este aguinaldo? Es una parte proporcional de su salario, a lo mejor 15 días, a lo mejor 30. La ley en México te dice que a partir de 15 días se le tendrá que dar a todo trabajador que esté contigo por lo menos una parte proporcional. Si tú ya consideraste que va a estar ganando 1,000 pesos al día, la ley te va a decir, tendrás que pagarle 15,000 pesos al final del año por esta prestación social que se conoce como aguinaldo. También dentro de la legislación dice que hay que pagar la parte de vacaciones. Normalmente se dice que un trabajador después de un año ya tiene derecho a vacaciones. No solo es el derecho a que pueda ir a descansar una cantidad de días específico, sino también en algunas de nuestras legislaciones se dice que deberá de haber algún pago adicional para que pueda hacer uso de él en su tiempo vacacional. Eso también es obligatorio por la ley en algunas de nuestras legislaciones. En otros sentidos de la legislación también se nos obliga a que si el trabajador tiene algún tipo de incapacidad de trabajo breve, nosotros tendremos que seguir pagándole su salario normal. Si lo tienes asegurado en el servicio, en el seguro social de tu país, algunas veces el servicio social lo que hace, esta seguridad social, lo que hace es pagar el tiempo que el trabajador esté detenido por alguna cuestión de salud. En algunas de nuestras legislaciones, uno como patrón tiene un tiempo máximo en donde tiene que seguir pagándole a este trabajador, aunque no esté trabajando, cuando es alguna cuestión de salud imputable a la empresa. Por eso es muy importante que tú vayas dimensionando cada uno de estos parámetros. Como podrás ver, no solo es la cantidad neta que le entregas en su cheque. Ya de entrada tienes que hacer una serie de cálculos importantes. ¿Cuánto te va a costar realmente este trabajador? No solo cuánto te va a costar en los próximos 15 días a que tenga su próxima quincena. No cuánto va a estarte costando en el mes de trabajo, sino tienes que hacer una planeación completa de todo un año. ¿Cuánto te estaría llegando a costar este trabajador? Como podrás ver, no es algo sencillo. De hecho, tú como empresario es complicado que te dediques un tiempo a estar llevando esta administración. No es lo mismo un trabajador que está ganando, que tú le dijiste que va a ganar 10,000 pesos y tiene 3 años de antigüedad, a aquel que también le dijiste que va a ganar 10,000 pesos y que apenas acaba de entrar. Un empleado que tiene mayor antigüedad te va a costar más en algunos otros aspectos. Hay prestaciones especiales de ley que te dice por cada año de trabajo tendrá derecho a tanto tiempo de vacaciones, y ese tanto tiempo de vacaciones recuerda que tendrán que ser también pagadas de una forma. Si ya tiene 3 años, va a tener derecho a más días de vacaciones durante ese año. Eso significa que tendrás que hacer una erogación mayor por esa persona que ya tiene más tiempo trabajando para esta prestación especial. Entonces, no va a haber
un trabajador igual, aunque estés diciéndole que en su cheque neto está ganando tanto. Eso es una consideración muy importante. En nuestra siguiente lámina podemos mencionar que los impuestos, ¿cómo se fijan estos impuestos para los trabajadores? Recuerda, como se ha comentado anteriormente, si es un trabajador único, exclusivo para ti, tú como empresario estás obligado a retener el impuesto que genera las ganancias de este trabajador. La ganancia sobre la renta que está generando. ¿Qué significa esto? Que tendrás que hacer una serie de actividades en donde tendrás que descontarle de su sueldo, de su salario, esta cantidad de impuesto. Esta cantidad de impuesto tendrás que guardarla y en su momento depositarla, informarle al gobierno que Luis Pérez, por decir, ganó tanto en tu empresa, por ganar tanto en tu empresa, tiene un impuesto que se les retuvo de tanto porcentaje y ese impuesto se le estará dando al gobierno. No es de que tú digas, la empresa Patito S.A. juntó toda esta cantidad de impuestos y te lo deposito, gobierno. Sino tienes que decirle cada uno de los trabajadores, tienes que hacerle un desglose de cada uno de los trabajadores cuánto se le está reteniendo de impuesto. Si ves, es otra actividad administrativa que te va a costar tiempo y esfuerzo. En nuestras legislaciones existen dos formas del impuesto. Puede existir un impuesto fijo para todos los rangos de salario, por decir 33%, y tanto el salario más bajo como el más alto sabrá que siempre pagará el 33% de impuesto. En otras legislaciones se ha hecho un escalafón de ingreso. En legislaciones como la mexicana hay un impuesto sobre la renta y hay una serie de compensaciones fiscales que pueden tener tus trabajadores, principalmente aquellos trabajadores que ganan menos, que tienen un menos ingreso. Para el año 2005 todavía un trabajador que ganaba al mes menos de 8,000, alrededor de 8,000 pesos, no le tocaba pagar la tasa de impuesto más alta, sino había una serie de desgloses. Trabajadores, en nuestro caso como México, que se llaman de salario mínimo. El salario mínimo es un salario diario que el gobierno determina a principios de cada año, que es el mínimo que se le puede pagar a un trabajador. Si estos están obteniendo este salario, el más bajo que existe por ley, hay una serie de compensaciones fiscales, que en algunos casos lo que equivalen es que en vez de que esta persona llegue al final a descontársele por impuestos, esta persona puede estar obteniendo un beneficio fiscal. ¿Qué significaría? De que podría el gobierno estarle dando dinero. Pero bueno, suena fácil decir que el gobierno le estaría dando dinero a esta persona que está ganando el mínimo. En realidad lo que pasa es que tú como empresario detectas que esta persona está cayendo en este rango de ingreso, que tienen un crédito especial vía el gobierno, tiene un subsidio, como se le llama. Este subsidio lo que dice es, iba a pagar tanto de impuestos, tiene mayor proporción de subsidio, tú empresario estás obligado a pagarle, a darle ese dinero que se está detectando por subsidio. Ya no está ganando el mínimo, como se podría decir. Tú dirías, ¿yo por qué empresario estoy obligado a pagarle la parte del subsidio que el gobierno está diciendo que tiene? ¿Y qué es responsabilidad del gobierno? Bueno, de forma práctica, el gobierno te dice, si tienes algún trabajador que está entrando dentro de este subsidio y donde está quedando que en vez de pagarme a mi impuesto como gobierno, yo le tendría que estar dando una devolución, tu empresario págale esa parte
Y cuando tú me vengas a declarar el total de tus impuestos, dedúcele esa parte. Deduce ese monto a ti como empresario y ya haces la compensación. No es tan fácil esta administración, porque si tú estás pensando de que vas a sacar el mínimo para la nómina, para tu raya, y este trabajador por algunas circunstancias está cayendo dentro de este parámetro mínimo, donde puede entrar vía un subsidio, tú tendrás que desembolsar de entrada una cantidad extra que no tenías considerada. Si haces una buena planeación de tu nómina, sabrás que está pasando esto y podrás hacer las reservas especiales para hacer este pago especial. En su momento tú podrás decir al gobierno, yo he ya pagado tanto por los subsidios que tú le estás dando a esta persona, voy a deducirlo de mi monto total de impuestos por pagar. Pero si tú estás en el día a día, sacando día a día la nómina, la raya, ¿qué significa esto? Que vas a tener que considerar muy bien cuánto se va a estar pagando por nóminas. Ese es un caso especial. Recuerda, existen dos tipos de impuestos. Revisa tu legislación. El fijo, en donde todo mundo siempre va a pagar la misma tasa. O el impuesto variado, en donde se establece de entrada un tope máximo de impuesto que pagará una persona y a menos vaya teniendo ingreso, le van a ir reduciendo el porcentaje de impuestos sobre la renta que irá pagando. Como podrás ver, no dos trabajadores van a estar ganando y pagando el mismo impuesto. Recuerda que cada uno de estos puntos es muy importante porque te va a estar quitando a ti tiempo de tu administración. En vez de estar pensando en la estrategia de la organización, vas a tenerle que dedicar tiempo. Por ello, vas a tener en algún momento que contratar a alguna persona que te ayude en este tipo de proceso. No creas que es tan fácil que llegues en algún momento y compres uno de estos softwares, estos paquetes de cómputo que se venden en el mercado, e integres todo muy fácil. También tiene sus complejidades. Recuerda que este software al año ya no va a tener una vigencia. Nuestras legislaciones cambian año con año. Las tasas pueden cambiar. Si existen subsidios, te lo pueden cambiar la tasa mínima. Por ello, es importante de que si compras un software especializado para la administración de tu nómina, tengas en cuenta que tienes que tener la versión más moderna, que tiene las bases impositivas actualizadas. ¿Por qué? Porque si tú corres la nómina vía un software y la legislación ha ido cambiando y tú no fuiste cambiando las tablas sobre las que estás pagando, vas a caer en un error fiscal. Y este error fiscal te va a costar. Porque en el momento en que el gobierno detecte que estás cayendo en un incumplimiento, que estás pagando mal tus impuestos, te vas a hacer merecedor a una sanción. En nuestra siguiente lámina hay que mencionar qué impuestos, qué acciones están sujetas a generar un gravamen fiscal. No todas las actividades, no todo lo que se le da al trabajador en forma va a generar impuesto. Habrá cuestiones que están exentas por la ley y que aunque tú se las des, no va a significar que es un monto base sobre el cual tenga que pagar impuestos. Pero sí existen algunos conceptos específicos de la ley en donde te dice, si le das esto o este tipo de prestación, sí tienes que incluírsela como monto para que se pague su impuesto sobre la renta del trabajador. ¿Qué puntos son importantes tomar en cuenta? El básico, el salario, el sueldo. El dinero que se le está dando sí grava para cuestiones de impuestos. Sí se paga un impuesto sobre la renta sobre ese monto. Bonos. Si tú acostumbras o pretendes dar bonos, también este tipo de prestación lo que te genera es que vas a tener que hacer alguna deducción sobre el impuesto. Gratificaciones. Si por algún concepto en especial este trabajador le estás dando una gratificación,
por alguna acción determinada que no estaba contemplada, también tienes que reportar que obtuvo ganancias vía una gratificación y esta gratificación también será gravada para el concepto de impuestos. Obviamente, las bonificaciones. Todo tipo de bonificación que se le entregue al trabajador deberá de ser gravada para impuestos. Otras materias que también en muchas de nuestras legislaciones se gravan, significan que se va a tener que pagar un impuesto sobre la renta por ellos, son todas las prestaciones en especie. Como comentábamos, los típicos vales de despensa te van a generar de cierta forma algún tipo de pago de impuesto. A esta persona, por obtener ese dinero especial en especie, va a tener que pagar algún impuesto. En algunas de nuestras legislaciones aplican eso, en otras de nuestras legislaciones no aplican. ¿Qué otra cosa hay que revisar muy bien en la ley si es carácter gravable o no? Las prestaciones de índole de seguridad laboral. Como ustedes sabrán, si se está pagando alguna seguridad social, en algunos de nuestros países, en la parte formal, en la parte del gobierno, posiblemente te digan, porque tú estés aportando dinero para la seguridad social de esta persona, no se le va a hacer alguna deducción de impuesto. En algunas de nuestras legislaciones dicen, si tú estás pagando la seguridad social obligatoria del gobierno, no va a generar impuestos a este trabajador. Pero si tienes algún tipo de seguridad vía empresas privadas, posiblemente sí haya que pagar el impuesto por ese servicio en especial. En algunas otras legislaciones dicen, si estás hablando de seguridad social en enfermedades en específico, todo tipo de prestación que des en materia de salud no le va a gravar el impuesto. Importante, revisa qué grava y qué no le estaría gravando a este trabajador, para que tú puedas determinar cuánto estaría ganando y cuánto hay que retenerle. Por último, en algunas de nuestras legislaciones se pide un impuesto especial. Más que un impuesto. Si tú, trabajador, y tu empresa estás teniendo una utilidad por ganancias, la empresa está obligada a darle lo que se llama reparto de utilidades. En el caso de México, este reparto de utilidades que tenga la empresa significa que hay que darle sobre el monto de utilidades que uno le está registrando a la Secretaría de Hacienda, se le tendrá que pagar de ese monto de utilidades 10% hacia los trabajadores. Obviamente tendrás que hacer el desglose de cuánto se está ganando por cada uno de estos trabajadores. Habrá dos partes, una fija, una variable. La fija es, tú solamente por ser un trabajador, voy a dividir todo este 10% que tengo que darte a ti. Tengo 50 trabajadores, entonces dividiré ese monto entre 50. Y hay una parte variable, que significa, dependiendo de cuánto tú estés ganando en la empresa, se tendrá que hacer una parte de división. Hay que revisar muy bien la legislación, si se manejan las dos, fija o variable, fija y variable más bien. O si nada más tienes que hablar de una fija y que todo mundo ganará por concepto de reparto de utilidades lo mismo. Pero una prestación de este tipo lo que te significa es que también va a ser dinero que va a recibir el trabajador y también por ese dinero que recibe el trabajador deberá de pagar impuestos. Y el que paga los impuestos por este trabajador eres tú, el empresario. Por ahorita vamos a dejar este tema. Van a entrar a su serie de actividades que se tienen programadas y revisarán qué aplica en cada una de sus legislaciones. Para eso tenemos preparado los principales conceptos legales dentro de las legislaciones laborales en América Latina. Revisa la de tu país en específico y determina
qué cuestiones son obligatorias que tú como empleador tienes que pagarle adicional a su salario a tu trabajador y qué cosas tú puedes determinar si se le entregan o no como una forma de motivarlo en su trabajo. Regresamos. Como podrás ver, la administración de sueldos y salarios no es una cuestión fácil. Por eso se recomiendan varias actividades. Primero, si no conoces muy bien la legislación, empápate de ella. Recuerda que tu función como directivo no es estar perdiendo el tiempo en las actividades operativas que podría ser administrar los sueldos y salarios de tus trabajadores. Es importante que contrates a alguna persona especializada. Puede ser vía outsourcing, una empresa externa que te maquile, te lleve el pago de sueldos y salarios, o ya directamente una empresa dentro de tu organización que conozca el manejo de estas actividades. El pago, el mal pago, el pago tardío, la falta de pago de los impuestos que te genera la nómina es sancionable. Por eso no lo dejes a la ligera. Si tienes contratos de tus trabajadores y ya has reportado que ya están trabajando contigo ante Hacienda, dale ese seguimiento. No lo dejes a la ligera. Podría ser muy fácil decir, vamos a contratar a todas las personas por honorarios y que ellos se encarguen cada uno de pagar sus impuestos. Es cierto. Si tú contratas a una persona por honorarios, esta persona es la obligada a pagar sus impuestos. Pero en el caso de que sea su única actividad, su único ingreso comprobable, el que tú le estás pagando vía honorarios, automáticamente en muchas de nuestras legislaciones, ese patrón se convierte directamente en el responsable de esa persona. ¿Por qué? Porque si no, se estaría cayendo en una simulación. Por eso muchas de nuestras legislaciones han dicho que si es la única forma de ingreso que tiene esta persona durante un tiempo del año, significa que ya se está convirtiendo en un trabajador formal de la empresa. Hay que tener cuidado, hay que revisar qué dice esa parte específica de nuestra legislación. Por otra parte, habremos visto de que hay diferentes formas en que gravan las empresas, en que gravan también los trabajadores. La grabación es algo dinámico dentro de las organizaciones. ¿Cuánto vas a pagar de impuestos? No siempre se paga la misma cantidad, quincena con quincena, mes con mes. Por ello, tienes que estar pendiente de esto, pero tampoco te puedes desgastar. ¿Es algo tardado? Sí, por eso tienes que buscar la forma de delegar esta actividad y no sea un peso específico para ti. Dentro de las estructuras de administración de sueldos y salarios hay otros elementos que tienes que tomar en consideración. ¿A qué me refiero? A que la economía es dinámica. Año con año puede estar subiendo el salario mínimo que se le deberá pagar a los trabajadores. A lo mejor él no está ganando
el mínimo que está pidiendo el gobierno, está ganando más. Pero tú, de cierta forma, tienes que resarcir esta parte. La forma más fácil, las técnicas que existen a grandes rasgos para que tú puedas hacer una valoración pertinente de cuánto ganar y cuánto estarle subiendo a tus trabajadores son muy sencillas. La primera, la evaluación del puesto. ¿A qué me refiero? Tú ya hiciste una serie de actividades previas a la contratación de este trabajador. Ya hiciste una investigación del mercado de cuánto podría estar ganando este mismo empleado por las funciones que tiene en otra serie de empresas. Si te estás dejando llevar por una evaluación de puesto, por las actividades específicas que tiene, si la industria está diciendo que debe de ganar más, entonces tú tendrás que seguir la línea de la industria. Porque en el caso de que la industria está diciendo que va a subir un 5% del ingreso al trabajador y tú dices, yo me quedo en cero, no le subo, ¿qué va a significar? Que el trabajador va a estar inquieto y que posiblemente va a buscar dónde le paguen más. No se te olvide, año con año nuestras legislaciones indican cuánto está subiendo la inflación. Ese es otro concepto que tienes que tener en cuenta. Si la materia inflacionaria está subiendo un 10%, tienes que tener en contingencia que tú para el siguiente año vas a tener que pagar un 10% extra, en automático. No podemos dejar de que el salario del trabajador vaya perdiendo ese poder adquisitivo. Esa es una técnica. ¿Qué otra técnica puedes utilizar en esta materia de administración de sueldos y salarios? Las gráficas de salarios. Estas gráficas lo que buscan es comparar qué está ganando cada uno de tus trabajadores y cuánto te está costando adicionalmente este trabajador. Tú podrás saber cuánto es la base fija que estás pagando por él y cuánto es lo variable, cuánto puede estar creciendo más. En ese sentido, tú tienes que hacer unas gráficas o se te tienen que proporcionar unas gráficas de ver de cuánto está ganando un trabajador o el otro. Y hacer la comparación. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestros trabajadores están preguntando cuánto ganas? Simple por automático. Dice, es casi la misma actividad que yo hago, porque yo gano menos que lo que tú estás haciendo. Para evitarnos esto, tú tienes que saber bien claro por qué el diferencial de sueldos entre un trabajador y otro para poderlo explicar. Es muy importante esta parte, porque si no vas a crear distracciones que no te van a servir de nada y vas a crear un mal clima laboral para todos. Tienes que tener presente por qué se paga a uno y por qué se le paga a otro de una forma. Otro punto importante, las encuestas de salario. Estas encuestas de salario, ¿qué te dicen? A nivel industria, a nivel país, un trabajador de esta especialidad está ganando tanto. Por lo menos debe de ganar el mínimo. En países, por decir como en México, no solo existe un salario mínimo general, sino también existen algunos salarios mínimos para profesiones. Por eso es importante que conozcas cómo está pasando las situaciones dentro de la industria, dentro del sector, dentro de tu región y dentro de tu país. En un siguiente punto a tratar, es importante mencionarles que la dinámica de cuánto se pagará a un trabajador varía. En muchos de nuestros países, en muchos países ricos también, existen grandes diferenciales entre cuánto gana el director general y cuánto gana el trabajador más humilde. Casos como Estados Unidos, en donde un director puede andar ganando hasta millones de dólares en un año y un trabajador de base puede estar ganando alrededor de $20,000, te involucra a que tienes gran diferencial en tus tipos de sueldos. Hay países en donde hasta el 70%, hay un diferencial de 70 veces el sueldo entre el más alto y el más bajo. Recuerda que como empresario, tu obligación es la distribución de la riqueza que se está generando. Si tu
como empresario estás dando estos márgenes tan altos de sueldo, lo único que está significando es que estás creando más ricos, cada vez menos riqueza hacia los demás y estarás generando una base de pobreza más grande en tu país. Tú lo puedes decir, yo soy un pequeño empresario, a mí que me interesa eso. Déjenselo eso a los grandes corporativos, ellos son los que sí distribuyen de otra forma la riqueza. Pues no, tú ya siendo un ente económico, también a ti te corresponde hacer una redistribución de la riqueza más adecuada. Si queremos que nuestros países latinoamericanos sigan teniendo una base de ricos muy chica, una clase media cada vez menor y una gran base de gente pobre, desde nosotros tenemos que hacer el cambio. Eso es muy importante. ¿Cómo y cuánto pagarle a un trabajador? Hay países en Europa en donde la diferencia entre el trabajador más de base y uno de sus directivos principales no varía más de 10 veces. Por eso vemos de que su distribución de la riqueza es más pareja y hay una gran clase media, una clase alta muy pequeña y una clase baja muy pequeña. Recuerda, a ti te corresponde esta parte. Por último, en nuestra última diapositiva, ¿qué nos estamos refiriendo? Los sistemas de redistribución de los sueldos. ¿A qué nos referimos en esta parte? Existen dos formas de hacer la distribución y conocer cómo estás pagando. El primero, y el genérico en la mayoría de las empresas, es: se va a pagar un salario dependiendo de la dificultad del trabajo. Eso es lo básico. Si tu trabajo es complicado, si tu trabajo en donde estás haciendo eres el especialista, vas a tener un mayor salario. Si el trabajo que haces lo puede hacer casi cualquiera, lógicamente tu salario será inferior. Aquí tenemos que ver cuál es la diferencia. Si la dificultad es grande, va a haber poca mano de obra que lo podrá hacer. Quienes lo sepan van a ser altamente valorados dentro de la industria. Por eso tendrás que pagarle más que a cualquier trabajador medio. Por el otro lado, si tú eres, por decir, un administrador, contratas a un administrador que lo único que te va a llevar es inventarios posiblemente, va a haber una serie de administradores en el mundo que van a poder hacer esa actividad. Por lo cual, su salario será menor que algún muy especialista. Eso es lógico, este tipo de compensaciones. Pero en otras empresas, en empresas de vanguardia, ¿qué están diciendo? Hay otra forma de recompensar a las personas. ¿En qué se basa? En que tu salario será igual a tus destrezas, a tus fortalezas como tal, a tu conocimiento específico y a los resultados que tengas. ¿Qué queremos decir? No solo es la dificultad de tu trabajo, sino si tú me das resultados, yo te pagaré dependiendo de esos resultados que me des. Has creado nuevos conocimientos para la empresa, también se te recompensará por esa parte. Un caso muy sonado es Microsoft. Como ustedes saben, Microsoft tiene políticas, una cultura muy especial para administrar sus salarios. Primero, son personas que pueden ir a cualquier momento, en cualquier momento del día, a trabajar. Las oficinas están abiertas 24 horas todos los días del año. Pero aparte, ¿qué más te dan? Si tú eres un trabajador que me has generado algún beneficio en conocimiento, también vas a tener una retribución de tu dinero vía acciones de la empresa. Y si no, te vamos a aumentar tu salario. Por eso, los principales ricos, la empresa que paga mejor a sus trabajadores, es una empresa como Microsoft. Tú me estás dando un beneficio a mí, yo también en esa medida te lo estoy gratificando. Entonces, estos son los dos grandes esquemas que tú puedes definir. Si eres pequeño empresario, lo lógico es que inicies en el esquema más sencillo. A dificultad del trabajo, tal va a ser tu salario.
Pero si eres una empresa progresista, emprendedora, que lo que busca es que haya mayores ideas en cada uno de los pasillos de la empresa, te convendría pensar que la administración de tus sueldos y salarios solo se tiene que llevar a cabo dependiendo el valor agregado que cada trabajador te está llevando ahí. Pero obviamente, administrar estas diferenciales es muy difícil. Cómo ser justo con uno y cómo ser justo con los otros. Recuerda, la parte del ser humano es lo más importante dentro de tu organización. Son los que te permitirán tener éxito o no. Tú como director darás las pautas principales. Pero si estás contratando mal, si hiciste una mala selección, o si estás pagando salarios fuera de lo real que está pasando en tu industria, o no queda claro para todos los trabajadores cuáles son sus beneficios y prestaciones, habrá una serie de actividades que te van a costar a ti como empresario. Por ello, hay que tomar en cuenta, la administración de salarios no es una actividad en donde tú le debas de dedicar tiempo. El tiempo que le tienes que dedicar realmente es en determinar cuáles son las prestaciones que se tienen que dar. Pero hacer la actividad operativa del pago de nóminas y eso no es una actividad que deberías de estar asumiendo tú directamente. Si tú quieres ser una empresa que se va por la libre, como se le llama comúnmente, y que no quieres registrar a tus trabajadores ante la Secretaría de Hacienda, a tu Ministerio de Finanzas, o que no lo quieres registrar ante la Seguridad Social, adelante. Yo no te puedo recomendar eso. Va a ser más fácil para ti pagarles. Como te vaya saliendo las ventas, vas a irles pagando. Pero corres muchos riesgos. Hay muchos trabajadores que saben que están en un concepto abierto, en donde no tienen una seguridad de su trabajo. Y hay muchos trabajadores que son muy hábiles y que pueden decir, ¿por qué no me tienes registrado? Un trabajador que no está contento en su trabajo y que no tiene una seguridad de lo que se le está pagando, es muy sencillo que pueda decir, esta empresa no está pagando de acuerdo a lo que dice la ley. Y en ese momento ya no solo es una infracción para ti, sino te puede significar hasta el cierre de la misma empresa. Por ello, tienes que tener siempre presente que si te piensas ir por la libre, que como te digo, no es mi consejo, vas a tener una serie de obstáculos que en algún momento te van a decir, tienes que acoplarte a la ley. Si te vas por el lado de la ley, tienes que tener muy presente y muy controlable todo lo que estás haciendo. No solo los ingresos que tú estás teniendo, que es lo que te interesa, tus utilidades, sino también que cada uno de sus trabajadores esté cumpliendo con las características de la ley que le pide. Si tú eres un empleador, vas a tener que pagar los impuestos que generan tus trabajadores. Vas a tenerles que retener de su cheque final esa cantidad. Y tienes que hacerle entrega de que estás haciendo una retención por vía impuestos. Eso significa de que en cada vez que le pagues tendrás que darle no solo un cheque, sino la referencia de por qué está ganando más o por qué está ganando menos en esa quincena, en esa semana, en ese mes. Y ese trabajo no es de un día, es un trabajo operativo que lleva tiempo. Y mientras más tiempo te lleve estarte desgastando en estas cuestiones laborales, menos tiempo le vas a dedicar a tu core business, a la parte fundamental de tu trabajo, que es generar ventas. Por ello, las recomendaciones que les doy en esta parte de administración. Primero, tienes que tener un sistema de administración bien estructurado. Segundo, cuando vas a crear plazas de trabajo por primera vez, tienes que identificar claramente qué compensaciones y qué responsabilidades tienes por abrir una plaza de trabajo. ¿Qué cuestiones te dice la ley que son obligatorias que tienes que pagar en adición al dinero que le pagas? ¿Y qué otras cosas
adicionales a las obligatorias puedes darle en compensación a tu trabajador. Muchas empresas no pagan estas compensaciones especiales diciendo, yo solo me quiero quedar con lo mínimo que me pide la ley. Prestaciones mínimas. ¿Qué va a significar esto? Que el trabajador en el momento que tenga una mejor oportunidad se te va a ir. Si es un trabajador que puedes sustituir fácilmente, no hay problema. Pero si son trabajadores que han creado ya un arraigo en la empresa, que tienen algún conocimiento especial, te van a generar una rotación tan grande de trabajadores que no vas a poder administrar la empresa tranquilamente. Tercer punto que yo te recomendaría en este sentido. Delega esta actividad. Busca un especialista que te pueda llevar la nómina, o si tú la quieres llevar internamente porque ya tienes las ganancias suficientes, contrata a una persona que te pueda llevar este proceso. Si ya eres un empresario que ya tiene un departamento de recursos humanos, tendrás que hacer claramente una división entre las personas que se van a encargar del reclutamiento y selección a las personas que llevan la nómina. Una persona que lleva nómina tiene que ser una persona que le gusten los números. No cualquier trabajador o no cualquier administrador vas a poder decirle, te toca llevar la nómina de la empresa. Debe de tener algunos conocimientos muy especiales y sobre todo que le guste estar actualizado. Las legislaciones en materia laboral, las legislaciones en materia impositiva cambian cada año. Y en algunos casos en nuestros países hasta hay modificaciones a mediados de año. Esta persona tiene que estar siempre y constantemente actualizada. Por último, la última recomendación. Está siempre en los límites del pago. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que estar siempre pagando en tiempos y en forma. Muchas veces dices como empresario, da lo mismo si le pago el viernes, yo ya había quedado en su contrato individual que pagaba el viernes, pago el sábado. El sábado no viene a trabajar, le pago hasta el lunes. Eso es mal, porque esta persona el viernes va a estar exigiendo que se le pague. Si es una persona afable, a lo mejor te comprenderá por qué no le estás pagando este viernes. Pero si ya es algo constante y repetido, que no se le paga en su fecha de corte, te va a empezar a reclamar y va a ser algo que no le va a gustar. ¿A quién le gusta no tener dinero un fin de semana? Es lo que yo te preguntaría. No des largas al pago de las cuestiones laborales. Sé muy claro en cada una de las cuestiones que tienes que pagarle. Págale en tiempo y en forma. Es difícil remunerar a la gente y cuando la estés remunerando, hacerle algún cambio en sus prestaciones. Muchas empresas un año fueron exitosas y levantaron la serie de prestaciones que le dieron. Al siguiente año les fue mal y lo que van a buscar es bajarlas. Si esta persona está sindicalizada y si estas remuneraciones ya las integraste en un contrato colectivo, ya no vas a poderlas revocar. Es muy importante que estés consciente en lo que estás dando y qué no estás dando. Los contratos colectivos que existen vía los sindicatos, lo único que te van a hacer es que tienes que dar las mismas prestaciones a todas las personas que estén trabajando vía sindicato. El sindicato, esa va a ser su función. Si conoce que estás ganando más utilidades, te va a empezar a pedir más para sus trabajadores. Si tú ya cedes una prestación vía contrato colectivo, ya es una obligación. Y no van a preocuparse el sindicato si el siguiente año te fue mal. Ellos ya lo tienen establecido en su contrato y no se van a echar para atrás y tú vas a tener que cumplir una obligación más que te ganaron. No es una pelea entre sindicato y patrón, no hay que verlo así. Pero sí hay que ver que todo lo que se está cediendo a los trabajadores, de alguna forma, hay que cumplirlo siempre y de forma estable. Como pequeño empresario,
muchas veces vas a llegar al fin de mes y no vas a tener dinero suficiente para pagarle a tus trabajadores. Busca la forma de poderles pagar. Es muy difícil que un trabajador te acepte que constantemente te estás atrasando en su pago. ¿Qué va a significar eso? Que él va a decir, yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas. Eso es difícil para la empresa porque tu productividad se va a cero. Entonces, toma en cuenta estos puntos ahora que empieces a estructurar tu empresa y que consideres contratar trabajadores. En nuestra próxima sesión seguiremos viendo cuestiones en materia laboral.